Hola, bienvenidos a una nueva Jauntología. Hoy vamos a ver si el arte en la actualidad sigue siendo algo que vale la pena, argumentando primero en su contra y luego a su favor. Es decir, voy a dar 3 argumentos de por qué el arte ya no vale la pena y ya remurió para siempre, y luego 3 argumentos de por qué el arte nunca va a morir y siempre va a ser algo radicalmente único. Me parece que es un tema interesante porque muchas veces se habla de la muerte del arte, de que el arte es lo más elevado del ser humano, de que el arte es una mercancía, de que el arte tiene que ser político, de que tiene que ser puro, de que tiene que ser accesible y fácil, de que tiene que ser difícil y complejo, que se tiene que estudiar, que no se tiene que estudiar. Quizás hoy en día nos parezca que a la gente no le importa tanto el arte. O sea, sí, miran una peli, escuchan una canción, conocen alguna historia, pero más que nada miran TikToks, escuchan podcasts y cuestan chismes. Sin embargo, estos debates se siguen dando y de hecho se producen más obras de arte que nunca antes en la historia, como también se consume arte constantemente. Y muchos artistas siguen siendo súper famosos y aclamados, o sea, el arte sigue siendo relevante. Pero en este video de lo que vamos a hablar no es de si el arte es algo relevante o no, sino de si es algo deseable, si vale la pena, o si está ahí medio que por costumbre y quizás podríamos ir dejándolo de lado. Seguramente voy a decir cosas con las que no vas a estar del todo de acuerdo, y si es así, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios, que siempre me gusta leerlos y si puedo responder algo. Así que bueno, primer argumento en contra del arte en la actualidad, la estandarización absoluta. Últimamente se habla mucho del riesgo de que la IA reemplace a los artistas, ya sea porque se queden sin trabajo o porque vamos a empezar a consumir obras hechas por máquinas, pero para mí el problema es otro. No es tanto que la IA reemplace a los artistas, sino lo que este hecho delata. Si la IA reemplaza a los artistas es porque estos ya eran reemplazables. O sea, si una inteligencia artificial puede hacer música indistinguible de la de un artista, no es tanto que la IA sea genial, sino que evidentemente los artistas se volvieron predecibles, se estandarizaron, se homogeneizaron al punto de que se pueden reemplazar por prompts. Esto creo que merece atención, porque obvio que hay artistas buenos y novedosos, pero a escala masiva se produjo una estandarización gigante. O sea, pensemos que la IA funciona recopilando datos de cosas que ya existen y reordenándolos para que parezca que inventa algo. O sea, por definición, digamos, la IA no inventa nada, sino que solamente devuelve la respuesta más eficaz según los datos que tiene para lo que se le pide. Y entonces, si la IA hace una canción pop y suena a algo que podría haber hecho perfectamente una estrella pop de la actualidad, es porque los popstars están haciendo música prediseñada, eficaz, que se sabe de antemano que va a funcionar. Y cuando hablo de funcionar, eficacia, obviamente me refiero al mercado. Claramente ya no existe, si es que en algún momento existió, el arte como esfera autónoma separada del mercado. Como el mercado exige una estandarización sistemática cada vez mayor, el arte termina acortándose, simplificándose, volviéndose predecible y volviéndonos impacientes. En el capitalismo no se puede vivir de otra cosa que no sea vender. Puedes vender tu cuerpo, tu fuerza, tu voz, un producto. El artista es el que elige vender un producto estético. El arte no es igual a las artesanías, pero el oficio del artista en ese sentido no es tan distinto del artesano. Claro, como las fábricas reemplazan a los artesanos y los tractores reemplazan a los trabajadores agrícolas, la IA reemplaza a los artistas. Esto ya lo habían anticipado Adorno y Horkheimer en 1944. Para ellos, el arte popular del siglo XX se había convertido en un producto diseñado para el consumo masivo, siguiendo fórmulas repetidas que buscaban un éxito rápido y fugaz, con una estructura siempre igual, ofreciendo ilusión de variedad y una ilusión de libertad de elección, sin cuestionar, sin incomodar, sin necesitar reflexión, y que solamente servía para entretener, distraer y principalmente adiestrar. La industria cultural, para Adorno, reproduce el sistema, implica obediencia e impone la creencia en el orden capitalista. En la era de la industria cultural, el arte es un producto, como un shampoo, lo cual no lo invalida como tal. No es que entonces no se puede disfrutar, o no puede conmover, o no puede convocar. Hay cosas del consumo que están re buenas, obvio. También hay canciones que hace la inteligencia artificial que están buenas. Bueno, y ojo, acá obviamente no estamos hablando de que se copien ideas del pasado, porque eso ya sabemos que siempre fue así, y ya Borges demostró que algo que se repite textual, pero en otro contexto histórico, es algo nuevo. Acá no hablamos de repetición de ideas, sino de estandarización industrial absoluta. Segundo argumento en contra del arte. El arte no sirve para nada. Esto a veces se usa como argumento a favor. Claro, no tiene que servir para algo, o para alguien, sino que tiene que estar ahí y generar sensaciones, ¿no? No obstante, muchas veces pretendemos que el arte sí sirva para algo. ¿Para qué? En general, para cuestiones políticas. De pronto el arte se nos antoja útil y tiene que servir para comunicar un mensaje. Al arte político de denuncia o de compromiso no le molesta estar adentro del mercado, porque justamente esto puede ayudar a difundir mejor su mensaje. La canción, el recital, la obra de teatro, la novela, la película, es un mero medio para un fin mayor que en general es concientizar a la gente sobre alguna cuestión. A veces, la obra en sí misma puede ser la que pretenda comunicar un mensaje, otras, la obra no tiene nada que ver y es el artista que mediante su performance pública utiliza su arte para difundir un mensaje. Y obviamente que esto suele tener una intención muy noble y que en general preferimos a quienes se pronuncian a favor o en contra de lo que sea que les parezca bien o mal. Pero el arte político tiene una gran dificultad, que tampoco es ninguna novedad, y es que utiliza los mismos medios del sistema en contra del que se pelea para difundirse. O sea,
El arte político es principalmente antisistema, y ya deberíamos saber que el sistema no tiene ningún problema en difundir ideas que supuestamente lo perjudiquen. O sea, vos estás viendo este video en YouTube, ¿o no? Yo sé que según la postura marxista tradicional hay que usar las herramientas del sistema capitalista en su contra, pero ya existió la escuela de Frankfurt, ya existieron Foucault, Deleuze, Guattari, ya sabemos que el capitalismo absorbe y vende su propia crítica. Por eso, a pesar de las buenas intenciones, la mayoría de los artistas comprometidos terminan siendo algo un poco superficial, o en el peor de los casos, funcionando como la lavada de cara y perpetuando las condiciones sociales contra las que supuestamente se están peleando. Foucault dice que la transgresión es parte del poder. ¿Por qué? Porque el poder no busca suprimir toda diferencia, eliminarla, aunque a veces lo haga, sino que busca canalizarla, administrarla, controlarla, usarla a su favor. El poder no es solo represivo, sino principalmente productivo. Y por eso la resistencia puede servirle al poder para mostrarse friendly, compresivo, inclusivo, humanista, mientras las condiciones sociales siguen igual. Usemos, por ejemplo, el recital de Bad Bunny, que pasó hace poco. Y entonces tenemos un cantante de reggaetón que habla de Latinoamérica y arma todo un show acerca de los latinos y tal. Y a ver, evidentemente este cantante en particular no es que va a ayudar a una familia latina que está perseguida por ICE en concreto, ni va a terminar la persecución, ni nada de eso. Y tampoco le vamos a pedir esto, sino que tiene como objetivo el pronunciarse sobre lo que sucede o el visibilizar. Como podría ser un posteo en Instagram o un video en YouTube. Y sí, estas cosas generan una visibilización, pero es un tipo de visibilización que por lo general no tiene demasiadas consecuencias, salvo hablar un poco de eso un tiempo y ya está, sino que quedan ahí. Y el mayor beneficiado termina siendo, por ejemplo, el cantante, por mostrarse comprometido. Mientras vende entradas, aumenta sus reproducciones en Spotify, empresa que, a lo mejor ya lo saben, financia un montón de tecnología militar en Gaza, en Estados Unidos, etc. Es verdad que igual preferimos a alguien comprometido, pero en todo caso, si consideramos que los artistas tienen que tomar partido por las cosas, incluso si su arte no se trata sobre eso, me parece que ya no estamos hablando de arte, sino que las celebridades o famosos o personas con mucho alcance, ya sean artistas, influencers, deportistas, modelos, lo que sea, deberían pronunciarse. Ok, que lo hagan, pero por lo dicho, me parece que el arte de denuncia no termina de generar un accionar político, más allá de la obra como gesto político, y esto por el propio funcionamiento de las obras de arte, cosa que vamos a hablar en un ratito sobre eso. Pero vayamos al último argumento en contra del arte. Tercer argumento. El arte en la actualidad o bien es efímero o es una cuestión de élite. Walter Benjamin dijo en 1935 que los avances tecnológicos que permitieron reproducir el arte a nivel masivo modificaron la concepción misma de lo que era una obra de arte. O sea, pensemos que en un momento para ver una pintura había que ir al museo, para escuchar una canción había que ir a un concierto. Con la fotografía, el cine, el fonógrafo, de pronto todo el mundo podía ver la Gioconda y escuchar a Mozart en el living de su casa. Benjamin dice que el aura que tenían las obras de arte, al ser algo irrepetible, se desvanece cuando la podés fotocopiar 1.000.000 de veces, porque se vuelve un objeto de uso cotidiano. Entonces, con la posibilidad de su reproducción técnica, el arte se democratiza. Ya no es algo que solamente lo puede disfrutar la élite, sino que se vuelve más accesible. Y lo mismo pasa con la producción artística. Se vuelve más accesible, más fácil hacer arte, lo cual a su vez genera que haya más obras de arte en circulación. Bueno, imagínense que si esto era así en 1935, en 2026 se elevó a la 10ª potencia. Hoy literalmente vivimos en un mar de imágenes, canciones, relatos, series, películas, y a su vez todos tenemos alguna herramienta para crear algún tipo de arte. Ya sea una app para hacer música o la cámara del smartphone, ni hablar de las inteligencias artificiales. Esto genera que haya muchísima más oferta que demanda, pero además, si bien la accesibilidad de las herramientas permitió que más gente talentosa pudiera desarrollar su arte, también permitió que cualquier persona haga sus obras y las difunda y hasta quizás la pegue, sobre todo si tiene plata. También de la mano de la cantidad vino la fugacidad. Los 15 minutos de fama se convirtieron en 15 segundos. O sea, de pronto estamos rodeados de objetos culturales, artísticos, de los cuales la mayoría no son tan buenos y todo dura muy poco. Ahora bien, todas estas cosas que se hacen día a día, todas las millones de canciones, fotos, dibujos, videos, películas, series, pinturas, animaciones, cómics, videojuegos, relatos, novelas, todo eso, todo es arte. O sea, todo eso son obras de arte. ¿Y por qué queremos que todo eso sea arte? ¿Por qué nos interesa? ¿Para que tengan un cierto estatuto? Porque en un punto, si llamamos arte a todo, ¿para qué hablamos de arte entonces? Históricamente, el ser humano siempre hizo cosas con orientación estética, pero no siempre esas cosas fueron arte. De hecho, se las empieza a conocer de esta forma hace relativamente poco. Muchos comentaristas de Walter Benjamin, o sea, gente que lo leyó y comentó algo al respecto, dijeron que quizás el arte con su reproductibilidad y consecuente democratización se terminó. Y ahora lo que hay es otra cosa. Esta postura fue muy criticada porque entonces, ¿qué? ¿El arte solamente puede ser de élite? Por ejemplo, Adorno, en línea con su pensamiento sobre la industria cultural, decía que la música popular era predecible, repetitiva y de baja calidad, a diferencia de la música seria, la música académica, música clásica, diríamos hoy, que sí vale la pena. Un toque elitista, ¿no? La postura de Adorno.
pero se entiende dentro de su época y su lógica de pensamiento. De hecho, les propongo usar esta división arte alto y arte bajo, que obviamente es una división ficticia, problemática, pero que puede resultarnos útil. El arte de la alta cultura sería el académico, institucionalizado, más propio de las clases altas y con un vínculo directo a la tradición académica. Y el arte de la baja cultura sería el popular, que habría que ver qué es eso, pero bueno, que no le importa tanto los cánones, cuya producción, ejecución y distribución no tiene que ver con la academia o los circuitos tradicionales. Según Adorno, el arte de verdad, el arte en serio es el primero, de la alta cultura, porque el otro está capturado por el mercado. Es la diferencia entre arte en serio y arte en serie. Sin embargo, yo diría que es al revés. El arte de la alta cultura es verdad que intentó muchas veces pelear contra la estandarización del mercado o contra su antepasado, el museo. De hecho, las vanguardias del principio del siglo XX hicieron todo lo que pudieron para salirse de la historia del arte, para romper los cánones y correrse de cualquier lógica mercantil. Y aún así terminaron formando parte del museo que querían destruir. Y hoy en día son de hecho los artistas más celebrados, Picasso, Duchamp, Dalí. El historiador Eric Hobsbawm dice que una vez que las vanguardias rompieron su continuidad con el pasado, emprendieron un viaje hacia ninguna parte. Y por eso el arte, de la alta cultura posterior, es arte después del fin del arte, que ya no le importa el estatus artístico. De hecho, los artistas contemporáneos más interesantes son los que entendieron que el arte es indistinguible del mercado. Pero hay quienes todavía mantienen la ilusión de que el arte sigue siendo impoluto, elevado y qué sé yo. Y esos, inevitablemente, porque lo buscan adrede, son una elite. Pero que igualmente forman un mercado. Uno más pequeño, más caro, más exclusivo, pero un mercado al fin. Sea como sea, el arte de verdad, el arte en serio, sigue siendo una cuestión de pocos para pocos, mientras que el otro aparentemente se pierde en la estandarización y la fugacidad del mercado. Pero por suerte las cosas con el arte no se quedan acá. Ya vimos los aspectos del arte contemporáneo que pueden alejarnos o hacer que lo veamos con cierto recelo. Así que ahora toca hacer lo contrario. Vamos a reflexionar a favor del arte, a ver qué encontramos. Y para esto vamos a empezar hablando de la indeterminación. Si bien, como vimos, el arte en la actualidad está completamente inmerso y capturado por el mercado, la estandarización, la automatización, y si bien los artistas parecieran que son reemplazables, por suerte las obras de arte no dependen de los artistas. El arte depende del artista para existir, pero luego es algo independiente. Así como una persona no le pertenece a sus padres, las obras no le pertenecen a los artistas. Y esto es por el funcionamiento propio de las obras de arte y del lenguaje en general. O sea, más allá de la intención original que tenga, por ejemplo, un cantante cuando hace una canción, los efectos que tenga esa canción no van a depender del todo de su voluntad y tampoco de la del mercado. Con todo lo crítico que Adorno era con la industria cultural, en un texto póstumo dice que el arte igualmente siempre va a tener una parte que le escapa a todo concepto, un extra que aunque queramos domarlo, va a exceder a toda explicación última. El arte para Adorno siempre va a estar indeterminado, siempre va a ofrecer más de lo que podamos decir racionalmente sobre él, y su fuerza radica en esta ambigüedad. A diferencia de otras producciones humanas, el arte es adrede abierto, y por eso, aunque el propio artista diga, no, pero esta canción habla sobre tal cosa, créeme, la escribí yo, su obra excede su propia explicación, como también a cualquier otra explicación. Obviamente esto no pasa ni con todas las obras, ni de la misma manera. De hecho, en general depende, y esto es lo más lindo, de la recepción. La recepción de una obra la puede cambiar, como vimos en el video anterior sobre Lotman y lo impredecible. Una interpretación novedosa puede cambiar el sentido de un viejo texto, y por eso hay muchas obras que de pronto reaparecen en contextos distintos con un nuevo significado. Si lo pensemos, Gloria Gaynor no escribió I Will Survive para ser cantada por el colectivo LGBT. Víctor Heredia no escribió Todavía cantamos para que la canten las hinchadas de fútbol. La Renga no escribió Panic Show para que la cante Milei, pero el camino de una obra es independiente de su autor. Y sus interpretaciones también. En gran parte por esto todavía hacemos y consumimos arte, porque es uno de los pocos espacios indeterminados que tenemos. Y por eso también es que el arte explícitamente político no suele funcionar, porque no entiende que la forma artística excede al contenido explícito que uno le quiere dar. A veces incluso las obras de arte demasiado panfletarias, las que quieren que entiendas el mensaje sin ninguna ambigüedad, al no aprovechar la indeterminación, terminan a veces teniendo incluso el efecto contrario que pretenden. Entonces el arte es indeterminado y por lo tanto puede generar desautomatización. ¿Qué es esto? Bueno, los comportamientos automáticos son cosas que hacemos sin pensar o que pensamos sin saber. Esto puede tener muchos orígenes emocionales, sociales, culturales. Que el arte desautomatice significa que es posible que cuando escuchamos una canción, leemos un libro, veamos una película, algo de nuestra percepción se tambalee, nos haga ruido y reflexionemos sobre algo que a lo mejor creíamos que no era posible reflexionar. Didi Guberman dice que hay dos tipos de imágenes, las que fijan conceptos y las que les ponen en movimiento. Hay arte que crea espectadores pasivos y arte que obliga al espectador a participar. Y no solo de la obra, interpretándola, sino del mundo, a tomar partido por las cosas, a repensarlas. La música puede hacer que nos relacionemos de una forma distinta con nuestro cuerpo. La literatura puede hacer que empecemos a escuchar las palabras diferentes. La danza puede hacer que habitemos los espacios de otra forma. O sea, el arte puede cambiar nuestra experiencia vital. Aunque para lograr eso, evidentemente, tiene que tomar algún riesgo, salirse del automático, de la zona de confort. Pero incluso cuando no lo hace, si tenemos en cuenta lo que dijimos en el punto anterior, que es básicamente que la obra se termina con la recepción, si tenemos en cuenta esto, la desautomatización puede llegar incluso a suceder con obras mediocres o estandarizadas. Finalmente, el último punto a favor del arte. Vamos a hablar del arte popular.
el cual podemos definir más o menos, tomando prestada una definición de Juan Pablo González sobre la música popular, como todo ese arte que es mediatizado, masivo y modernizante. El arte popular, efectivamente, como dice Adorno, está capturado por el mercado, con todas las consecuencias que vimos que tiene. Pero si ya dijimos como algo muy positivo que la recepción completa las obras y genera indeterminación y desautomatización, bueno, esto es algo que principalmente pasa con el arte popular, que es mucho más flexible que el arte académico. Hasta podríamos decir lo opuesto a lo que dijimos antes, el único arte verdadero es el popular, porque en cuanto deviene académico se petrifica, muere. Algo así dice Leroy Jones en su libro sobre el jazz, que surge como una música completamente subversiva, o sea, la música de los esclavos, y continuamente la academia intenta dominarlo, como ya dijimos que hace el poder, según Foucault. No es que le prohíben a los negros cantar, sino que les ponen un traje, los hacen tocar instrumentos europeos y les arman una estructura para que el jazz o el blues sean funcionales al sistema. Pero el jazz siempre buscó maneras de desmarcarse, desde el bebop hasta el free jazz, la fusión. Y por eso siempre las vanguardias del jazz tuvieron un contacto directo con los movimientos políticos de liberación negra. Y acá creo que hay un punto clave, que es que la costumbre de los pueblos suele ser, al recibir arte, el asociarlo al goce, al disfrute. De hecho, en las sociedades no occidentales, que suelen ser las más interesantes, la música, por ejemplo, a veces ni siquiera es algo en sí mismo, sino que es acompañamiento para la danza. Goce, disfrute, que no entretenimiento, que es otra cosa. Disfrutar es literalmente gozar de un fruto, implica involucrarse. El arte bajo es un poco esto, es arte para el disfrute, que no pretende levantar una bandera política, ni discutir los cánones del arte, ni salirse del mercado, y por eso mismo muchas veces lo hace. Algunos movimientos de las vanguardias históricas querían que el arte volviera a tener un vínculo más directo con la experiencia vital, y que no sea algo para contemplar pasivamente, sino parte del cotidiano. Y bueno, yo creo que ese vínculo efectivamente existe en el arte popular. Es un vínculo contaminadísimo por el capitalismo, por la lógica de la IA, por el mercado, etc. Pero bueno, ¿acaso no es esto mismo, la experiencia vital? Bueno, entonces, ¿vale o no vale la pena el arte en la actualidad? Bueno, me la voy a jugar acá, porque es fácil terminar el video diciendo, sí, obvio, siempre va a valer la pena el arte, o algo más ambiguo, tipo, no sé, lo importante es reflexionar, que es tipo, el arte son los amigos que hicimos en el camino. Pero yo creo que, en todo caso, habría que definir mejor la pregunta. Porque si la cuestión es si vale la pena seguir pensando el arte en la actualidad como lo venimos haciendo hasta ahora, yo diría que a lo mejor no. O sea, como ya dijimos, siempre que hubieron y hayan seres humanos van a haber expresiones artísticas, pero no sé si nos es beneficioso de alguna manera seguir llamándolas arte. O sea, capaz que sí, pero habría que ver si toda la mochila conceptual de lo que fue el arte, lo que debería ser y qué sé yo, quizás resta más de lo que suma. Termino con un paralelismo, un poco pirado de los pelos. Para Nietzsche, solo cuando muere Dios se hace posible volver a creer. No en un orden cósmico absoluto, sino en la capacidad humana de crear sentido sin apoyarse en certezas. Bueno, quizás también, despojándonos de la idea tradicional del arte, podamos recuperar algo de lo que en algún momento el arte supo darnos. Así que bueno, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like, compartí y nos vemos la próxima.